Mateo 14 dice la Escritura: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron la noticia a Jesucristo. En la Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo en este mundo. Jesucristo, si hemos leído los evangelios, Jesucristo reclamó ser el Hijo del único Dios vivo y verdadero. Él mismo, Jesucristo, era Dios, Dios que se hizo un ser humano, no solo para identificarse con nosotros los seres humanos, sino también Jesucristo vino a redimir a la humanidad. Es decir, la palabra redimir es rescatar por medio del pago de un precio. Redimir al ser humano o a la raza humana de las consecuencias del pecado que se cometió al mismo principio de la creación. Y la Biblia o las Escrituras enseñan claramente que Jesucristo vino al mundo con ese propósito. Vino a salvar a la humanidad de esas consecuencias del pecado. Al menos podemos pensar en 4 consecuencias. Ustedes me han escuchado decirlas varias veces. Cuando Adán pecó, en Adán pecamos todos nosotros, la raza humana, pecaste tú. Y la consecuencia fue muerte espiritual, identidad de pecador, vivir engañado por la mentira que últimamente viene de Satanás, y con un destino que se llama condenación eterna o el infierno. Nacemos muertos espiritualmente. Nacemos, el ser humano, con la identidad de pecadores. Por eso todo ser humano nace siendo pecador. Vivimos engañados por la mentira del enemigo o de nuestro propio razonamiento, que cuando es en oposición nuestro razonamiento en contra de lo que la Biblia enseña, podríamos decir esa mentira al final del día viene del mismo diablo o de Satanás. Entonces así naciste muerto espiritualmente, naciste pecador como identidad, naciste engañado por la mentira y naciste con un destino que se llama infierno. Feliz Navidad, porque precisamente al celebrar la Navidad es que decimos: gracias Señor. Feliz Navidad, nació el Salvador de la raza humana. Ahora, cada vez que se predica el Evangelio, quiero decir, cada vez que se predica el verdadero Evangelio, el que se encuentra en la Biblia, se tiene que hablar del pecado y de sus consecuencias en la vida de la persona que está escuchando el mensaje del Evangelio.
Es imposible predicar el verdadero evangelio completo como viene en la Biblia sin hablar acerca del pecado y de las consecuencias del pecado en el ser humano. Se tiene que hablar del evangelio, y este es un punto muy importante para nosotros como creyentes, que lo que más deseamos es dar a conocer el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Queremos que más personas crean en el evangelio, pero necesitamos explicarle primero, recuerdan, las malas noticias para que haga sentido las buenas noticias de salvación. Pero al ser humano, o para el ser humano en realidad, el señalarle su mal comportamiento y decirle que es pecador, imagínense, decirle que está muerto espiritual, que necesita ser salvo por medio de Jesucristo y que necesita arrepentirse. Para el ser humano eso es muy ofensivo. Nos hemos dado cuenta, o sea, la respuesta, oh, no, yo no soy tan malo. Y inmediatamente el ser humano dice, pues yo no soy un santo, pero... Y inmediatamente se compara ¿con quién? Con alguien peor, ¿cierto? Con el peor criminal. Y empieza a atacar, o sea, trata de desviar la conversación de él hacia afuera. Yo conozco a muchos cristianos que son hipócritas y bla, 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 bla. Puede ser verdad que tristemente conocí a uno que decía que era cristiano, pero era un hipócrita. Pero el objetivo es, yo no soy tan malo, pastor. O sea, sí, yo he hecho cosas malas, pero no. Como para ir al infierno, no. Como para merecer la condenación eterna, yo no soy tan malo. Yo hago lo mejor que puedo. Yo no me meto con nadie, no me meto con esto, respeto todas las religiones. Y esas son las excusas, porque quieren desviar el punto de que uno le está confrontando con la realidad. Y de hecho, a propósito, digo, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te dice que lo que haces o lo que hiciste es algo malo? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Te molesta eso? ¿Y qué tanto te molesta cuando alguien juzga tu comportamiento o tus palabras? Dejas la posibilidad de que la otra persona podría estar en lo correcto y lo que está diciendo de ti puede ser verdad. Pues vean lo que vamos a ver el día de hoy, porque se trata de eso precisamente, de pecado y de alguien que apuntaba a un gobernante, al rey Herodes, de lo que estaba haciendo mal. Si ven el versículo 1, léanlo en su Biblia. Aquí vemos que Herodes el rey tuvo una oportunidad de arrepentimiento, porque Herodes oyó de la fama de ¿quién? Oyó de la fama de Jesucristo. ¿Qué cosa habrá oído? Pues los milagros que hacían y esas enseñanzas tan impactantes. Pero además hablaba con autoridad, ¿cierto? No lo hacía como los iglesieros, como los fariseos, que hablaban, pero a ellos no les creían, los veían hipócritas. Pero Herodes oyó de la fama de Jesucristo. En ese tiempo era casi imposible que alguien no supiera acerca de Jesucristo, porque la noticia en este tiempo se corría rápido verbalmente. La gente viajaba y se llevaba con él o con ella la noticia a su ciudad, a su pueblo. La fama de Jesucristo llegó en cierto sentido hasta el último rincón de esa región por donde Jesucristo andaba. Se corrió, la gente escuchaba acerca de las enseñanzas de Jesucristo, pero lo que hacía mucho impacto en la gente eran las obras de Jesucristo. Sí enseñaba y les impactaba, pero ver sanar a ciegos, adultos que habían nacido ciegos, eso era algo impactante. Ver sanar a un paralítico ya adulto que nació paralítico y simplemente con su palabra este hombre comenzó a caminar.
Y pues resucitar muertos de 4 días. A Lázaro, imagínense, o sea, realmente la gente le impactaba las obras de Jesucristo. La voz o la noticia acerca de los milagros que este hombre Jesucristo hacía se regó rapidísimo por toda esa región. Esta es una oportunidad que tuvo este rey o este líder del gobierno, porque escuchó de la fama. Si tan solo hubiera puesto un corazón humilde e investigado más. ¿Por qué esa fama? Porque cómo le llegó la voz de que resucitó muertos. Si tan solo hubiera puesto un corazón humilde, hubiera seguido preguntando más acerca de quién es pues Jesucristo, su identidad, quién era Jesucristo. Y la Biblia en Romanos 10:17 dice: así la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Si el ser humano no oye el evangelio, no nace la fe. Pero al estar escuchando y escuchando, uno oye, comprende, y la fe se agita dentro de esa persona. Sea quien sea, la fe viene por el oír. La fama de Jesucristo, que comenzó hace 2000 años, continúa esa misma fama hasta el día de hoy. Y con toda seguridad esa fama va a continuar hasta el fin del mundo, hasta que el regreso de Jesucristo mismo aquí a la tierra. Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿qué persona el día de hoy en este país? Pensemos primero en este país que vivimos. ¿Qué persona en este país no ha tenido la oportunidad de saber acerca de Jesucristo? Creo que sería una minoría. Si pensamos en el mundo entero, aún cuando hay millones y millones de personas que han escuchado, sabemos que todavía existen varios millones de personas que nunca han escuchado de Jesucristo. Pero si pensamos el día de hoy en este país, la mayoría de la gente ha tenido la oportunidad de escuchar de la fama de Jesucristo y ha tenido la oportunidad para querer saber más acerca de la verdadera identidad de Jesucristo. Al menos aquí en las ciudades grandes y los países, ya pensando en América, en continente americano, los países civilizados, podemos decir que la mayoría de las personas ha tenido o tienen la oportunidad de conocer más acerca de Jesucristo. Mucho más por la tecnología, ¿cierto? El día de hoy, el internet, cualquier persona generalmente tiene un teléfono. Hasta los niñitos ya le están dando tableta y su Chromebook y su teléfono. Entonces, nada más por poner quién es Jesucristo o quién fue Jesucristo. Televisión, hablan de Jesucristo. El radio, hay programas de Jesucristo que hablan. El internet, hay películas, hay folletos, hay libros, hay Biblias a morir, hermanos. Hay Biblias como no tienen idea. Estamos viviendo en un país donde existe el más grande número de versiones de la Biblia, tanto en inglés como en el idioma español. La gente, así como el rey Herodes, ha escuchado acerca de la fama de Jesucristo. Pero ¿cómo identificó Jesucristo? ¿Cómo identificó a Jesucristo el rey Herodes? ¿Quién dijo que era? ¿Quién dijo el rey Herodes que era Jesucristo? Dijo Juan. Vean el versículo 2, dijo a sus criados: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Lo identificó como el último profeta. El último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Antes de la aparición del Hijo de Dios, vino Juan el Bautista. Obviamente Herodes conocía suficiente acerca de Juan el Bautista, ¿cierto? Y de su fama como un profeta. Porque está diciendo a Jesucristo, dice, él es Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Y por eso
Tiene él estos poderes, actúan en Jesucristo esos poderes. O sea, el rey Herodes conocía suficiente con respecto a Juan el Bautista. De alguna manera creía que Juan el Bautista era un profeta, que tenía ciertos poderes, ¿cierto? Herodes también muestra creer que Juan el Bautista tenía el poder aún para resucitar de los muertos. Miren lo que creía este gobernante acerca de este profeta. Sin embargo, rechaza la identidad de Jesucristo mismo. Rechazó, acepta que Juan el Bautista era un profeta, aunque este resucitó de los muertos y por eso le transmitió o le pasó a este Jesucristo esos poderes, pero rechaza la verdadera identidad. Y eso es irónico porque, por un lado, el rey parece creer en lo sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Está creyendo en lo sobrenatural, es decir, en los poderes de Juan el Bautista que resucitó. Pero por otro lado, no quiere aceptar que Jesucristo no es Juan el Bautista, sino otra persona, Jesucristo con su propia identidad. Jesucristo no era Juan el Bautista que había resucitado y que por eso actuaban esos poderes. La fama de Jesucristo incluía que Él era el Hijo de Dios. Así identificó el rey Herodes a Jesucristo. ¿Y cómo identificas tú a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti, para nosotros? Hasta el día de hoy mucha gente le da a Jesucristo la identidad que cada uno quiere, pero no aceptan la verdadera identidad de Jesucristo. ¿Cuánta gente acepta? Jesucristo es un profeta, ¿cierto? Jesucristo es un iluminado. Jesucristo es un revolucionario. Jesucristo es un gran maestro de la moral, etcétera. Todo sí, menos lo que el mismo Jesucristo reclamó acerca de sí mismo, que Él era el Hijo de Dios, que Dios el Padre lo envió a este mundo, hermanos, a esta tierra para redimirlo. Jesucristo reclamó que Él era el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Cuando a la mujer dijo, sé que va a venir el Mesías, yo soy el que está hablando contigo. Algunas personas de nuestra cultura hispana muestran creer en que los muertos vienen del más allá en el día de los muertos. Y lo creen. De tal manera que les ponen hasta comida y otras cosas que le gustaba a su muertito. Están convencidos de que los muertos vienen y comen de lo que le ponen en su tumba. O sea, están creyendo eso, vean, es algo sobrenatural. Otras personas de nuestra cultura creen que ciertas personas muertas ya, pero que se les ha dado el título de santos, creen que pueden escuchar sus oraciones. O sea, eso sería sobrenatural, eso es creerlo sobrenatural. Con toda sinceridad y devoción les hablan a las imágenes, porque están convencidos que están escuchando y que de alguna manera tienen el poder para responderles y concederles sus peticiones o milagros, si no, no les oraran. Sin embargo, estas mismas personas parecen no aceptar, así como el rey Herodes, la verdadera identidad de Jesucristo como el Dios del universo que se hizo un ser humano, uno igualito que nosotros. Se hizo un ser humano, que Jesucristo vino a decirnos toda la verdad absoluta del único Dios que existe. Este Jesucristo, el de la Biblia, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie puede ir a la presencia de Dios sino por mí. Juan 14:6. Juan 10:30, Jesucristo dijo, yo y el Padre
uno somos. Somos la misma esencia. Somos la misma cosa. Y la Escritura en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos o los hombres. Y claramente la Escritura dice Jesucristo, el hombre Jesucristo. Por un lado, la gente cree en lo sobrenatural, pero por otro lado no aceptan los reclamos de Jesucristo mismo, que mostró lo sobrenatural, que hizo cosas tan tremendas con el poder de Dios. Ahora vean, hermanos, aquí el rey Herodes, del versículo 3 al versículo 5, si lo leen, aquí se le está confrontando, se le confronta al rey Herodes, un político, un gobernante, con su pecado. Juan el Bautista confrontó al mismo rey con su pecado. Tuvo el valor y se atrevió a confrontar a este rey con algo que él estaba haciendo, que hacía y que era ilícito. No le era permitido al rey Herodes tener a la esposa de su hermano Felipe, a Herodías. ¿Por qué hizo esto Juan el Bautista, hermano? ¿Qué buscaba Juan el Bautista? Que le aplaudieran y que ganara fama. Olvídense, así no se gana la fama. Que el rey lo quisiera más, así no lo iba a querer más. Quiere que si Juan hubiera querido eso, le hubiera dicho, good for you, Herodes, muy bien, wow, mira la esposa de la mujer de tu hermano Felipe. Es decir, le diría de acuerdo a lo que el rey le gustaría oír. Es decir, como mucha gente está haciendo el día de hoy. Y mucha gente cuando va a una iglesia donde se habla del pecado y se le dice la verdad, mejor se va a otra iglesia donde no se predique del pecado y no se le diga la verdad, sino donde nada más están escuchando cosas que les agrada oír. Y Juan el Bautista, el último profeta de Dios, hermanos, a él le importaba un cacahuate, dinero, recompensa, fama, popularidad. Estas cosas no las buscaba Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor, el que vino antes, el que preparó el camino o la llegada del Hijo de Dios, que vino a predicar el Evangelio. Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Recuerdan cuando empezó a decir Juan, arrepiéntanse, y venían a él, se bautizaban, pero predicaba el bautismo de arrepentimiento? Se arrepentían, entonces venían y la gente se bautizaba. Lo que Juan predicaba y lo que buscaba en el rey Herodes era su arrepentimiento. Se atrevió a confrontarlo con su pecado, porque Juan quería que el rey Herodes se arrepintiera. El mensaje del Evangelio, cuando uno habla y confronta con el pecado, no es para dejarlo sentir miserable y tú te vas, no, y ya lo condené, lo mandé al infierno, ya le dije de su pecado. No, ese no es el objetivo nada más. ¿Qué sentido tendría que nosotros a la gente nada más apuntemos, tú eres pecador, te vas a ir al infierno, lo cual es verdad si no se arrepiente, pero nada más dejarlo así y quitarte de ahí y no seguir para predicarle la buena noticia, ¿cierto? Entonces lo único que Juan predicaba y lo que buscaba, y es lo que nosotros deberíamos de buscar cuando hablamos, si es necesario apuntar el pecado, hermanos, es el arrepentimiento. ¿Para qué quería Juan el Bautista que Herodes se arrepintiera? Para que no se enfrentara al juicio de Dios. Lo que Juan el Bautista buscaba en el rey, ¿era malo o era bueno? Lo que deseaba Juan el Bautista con respecto al rey, ¿era algo malo o algo bueno? Obviamente era algo bueno.
No era nada malo que buscaba Juan el Bautista al atreverse a decirle, a apuntar el comportamiento ilícito de este gobernante. Lo que Juan buscaba en el rey era algo bueno. Nada de lo que buscaba era malo. Busquen, piensen. Nada hay malo. ¿Cómo pudo haber respondido este gobernante Herodes? En humildad, ¿cierto? En humildad. Si Juan el Bautista le decía, Rey Herodes, no te es lícito tener a esa mujer. Si se hubiera humillado y reconocer lo que estaba haciendo, arrepentirse y dejar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Cierto? Eso era lo ideal. Pero ¿cómo respondió? ¿Qué hizo este gobernante con una persona que le estaba diciendo, tú estás en pecado, lo que tú estás haciendo no agrada a Dios? ¿Qué hizo este rey? Lo prendió, es decir, lo atrapó, lo mandó a buscar, lo encadenó y lo metió a la cárcel. Y vean el versículo 5, Herodes quería matarle. La gran ofensa de este rey fue que Juan lo estaba confrontando con algo ilícito que estaba haciendo el rey. ¿Sabías que este gobernador, sabía este gobernador que lo que él hacía era malo? Claro que sí. Claro que sí sabía. Y si no sabía antes, pues Juan el Bautista se lo dijo, entonces ya lo sabía. O sea que sí lo sabía. ¿Sabía que Juan estaba en lo correcto? Claro que sí. Bueno, así respondió este gobernante, hermanos, cuando fue confrontado con su pecado. Y la pregunta, vean, ¿cómo respondes tú cuando eres confrontado con tu pecado? ¿Qué es lo primero que piensas cuando alguien se atreve a decirte que lo que haces está mal? ¿Cómo reaccionas cuando te confrontan con la palabra de Dios? ¿Te ofendes? ¿Le agarras coraje a ese hermano o a esa hermana o a esa persona porque se atrevió? Tuvo el valor. Y piensen en esto, pensemos en esto. ¿A quién le gusta confrontar a alguien con un pecado? Yo no sé, bueno, espero que no haya nadie. Podría haber alguien que nada más le encanta decirle, pero hermano, es horrible, ¿cierto? Y sobre todo cuando es una persona a quien tú amas, decirle lo que está haciendo mal y confrontarlo, hermanos, es algo muy difícil. Tan difícil es que la mayoría de los cristianos prefieren no confrontar. Se ama tanto a sí mismo que no soportaría el rechazo de la otra persona, no soportaría el enojo de la otra persona. Y muchos cristianos prefieren quedarse calladitos. Ven a la otra persona y hay oportunidad porque existe una relación con otra persona, pero mejor se quedan callados. Sabemos que la tendencia natural humana es resistirse, ¿cierto? No se resiste. En verdad a nadie le agrada ser confrontado con un error. ¿A quién? ¿Quién va a decir, pastor, a mí me encanta que me digan mis verdades? ¿Quién? Nadie, a nadie le agrada, mucho menos cuando se trata de algo inmoral que te estén apuntando. El orgullo se resiste a reconocer que uno está haciendo mal. El orgullo odia que le digan que eso que estás haciendo está mal. No debes de hacer eso. Entonces cuando tú te enojas, cuando alguien te apunta a algún pecado o algo está mal en ti, estás dando a entender, escucha tu reacción, la reacción de uno de enojo. Estás dando a entender que es verdad lo que te están diciendo, pero que te da coraje que te lo digan, ¿cierto? Cuando alguien te dice algo que tú bien sabes que no es verdad, generalmente tú no te enojas.
porque tú estás convencido de que no es verdad. Pero cuando tú sabes que podría estar en lo correcto, o más cuando tú sabes que es verdad, eso sí no lo acepta uno. Una vez más, ¿cómo respondes tú cuando alguien te dice, lo que estás haciendo es pecado? Oh, eso no agrada a Dios, eso está mal, debes dejar de hacer eso. O al hombre que se le dice, eso es machismo, hermano, eso es machismo, hermana, o eso es feminismo, hermana, o eso es falta de respeto, hermana, hacia su esposo. O joven, señorita, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado delante de Dios. Esas pueden ser las expresiones de amor. Recuerden, esto no es being judgmental o estar juzgando según las apariencias. Toma agallas, toma amor para hablar a la persona y decirle, sí, su ropa es muy inapropiada, hermana. Su ropa, ese vestido está muy sensual, hermana, está muy entallado. No deberías hacer eso, o deberías de hacer esto. Son expresiones de amor cuando queremos honrar a nuestro Dios, cuando queremos realmente que la vida cristiana refleje la santidad de Dios. Al menos podríamos dejar, vean, abierta la posibilidad de que la persona que nos confronta está en lo correcto. Dejemos la posibilidad, tal vez supongamos que en el momento tú no lo aceptas, pero al menos, ¿cierto? Dejemos la posibilidad que yo necesito tal vez hacer ciertos cambios, pero no tenemos que responder como el rey Herodes. ¿Qué fue lo que hizo? Lo atrapó, lo encadenó, lo encarceló y quería matarlo. Ahora, si tú o la persona no es cristiana, tú no eres cristiano y alguien te confronta con la realidad de tu pecado, las consecuencias del pecado de Adán, el pecado, o sea, si alguien te confronta y te dice tu destino eterno, vas a ir a la condenación. Vas a la condenación eterna, vas al infierno. Eso toma amor, hermanos. Sobre todo a una persona que uno ama y que existe una relación. It takes real love. Toma verdadero amor para decirle a esa persona, imagínense su necesidad de salvación. Si tú no eres cristiano, no respondas como el rey Herodes, queriendo prender, encadenar, encarcelar y matar a la otra persona, al cristiano que te está hablando del amor del Señor. De hecho, Herodes también quería matar a Jesucristo. Y en Lucas capítulo 13, el versículo 31, miren, Lucas 13, 31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo,